Tiempo de noticias económicas, ¿cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a repasar esas decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Vamos a hablar de Chile y su economía en franca contracción. Reino Unido, desafíos de cara al Brexit. Fecha clave que hay que tener en cuenta cuando hablemos de Brexit. Y de Londres, 31 de enero. Y aquí viene una gran pregunta. ¿El fin de la era del plástico? Vamos a revisar las cifras en este enfoque económico que les proponemos en nuestro programa. En Bolivia, el gobierno golpista, liderado por Janine Áñez, pone en riesgo la economía del país. Esto lo indicó el ex ministro de Economía y posible candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce. Señaló que la situación económica hoy está siendo colocada en riesgo porque aumentó el gasto público, el déficit fiscal, y se postergaron el pago de impuestos de empresarios, y esto implica que el Estado en estos momentos no tenga ese dinero. De igual forma, dijo que la población boliviana se está dolarizando, es decir, está sacando el dinero de los bancos y no lo invierte, lo que tiene una repercusión negativa en el circuito económico. Destaquemos, la economía de Bolivia cerró el 2019, pero falta la confirmación oficial, con un crecimiento de tan solo 2% frente al 4,6% del 2018 y un déficit fiscal de 9% cuando el año pasado fue del 6%. Son proyecciones brindadas por la Cámara de Industria, Servicio, Comercio y Turismo de Santa Cruz, una de las regiones productivas más importantes del país. Ahora bien, el posible candidato a la presidencia por el MAS propuso que, en caso de presentar su partido una propuesta ya rumbo a las elecciones, él propondría volver a un modelo económico comunitario. Arce subrayó que lo primero que hay que establecer y profundizar en Bolivia es el modelo social y económico comunitario, favoreciendo a las capas sociales menos favorecidas, más olvidadas, discriminadas por cientos de años, además hoy por hoy discriminadas por este gobierno neoliberal, y estos primeros meses del gobierno de facto van a tener larga incidencia en el bolsillo fiscal del Estado boliviano. El gobierno de Alberto Fernández dispuso la emisión del Tesoro por más de 1.300 millones de dólares que serán suscritas por el Banco Central y servirán para pagar deuda pública. Una medida formalizada vía resolución se fundamenta en esta nueva ley social de solidaridad social y reactivación productiva a cargo del presidente, que autoriza al gobierno en utilizar hasta 4.571 millones de dólares de las reservas del BCRA. Con esto queda demostrado el interés de esta nueva administración nacional de pagar compromisos con deudas, como la deuda externa que alcanzó en tercer trimestre de 2019 276.686 millones de dólares según cifras oficiales, y el pago de la deuda que dejó la gestión de Macri con el FMI. Estos pagos se consideran pertinentes para invertir el dinero en otras cosas y garantizar justamente marcha de la rueda económica del país. Nada de esto pasa en Chile, con una economía en franca contracción, les decían titulares, segundo mes consecutivo que pasa en igual situación. Cayó 3,3% la economía chilena. Se contrajo en noviembre de 2019 por segundo mes consecutivo, lo dice el índice mensual de actividad económica, IMASEC, por su sigla, informado en horas recientes por el Banco Central. La disminución de 3,3 en comparación con igual mes 2018 fue además el segundo peor registro mensual para Chile desde julio del año 2009, cuando la actividad decreció 3,5%. El Banco Central señaló que el IMASEC del sector minero cayó 5,1%, continuando la mala racha de este rubro que tiene mucho peso en el PIB chileno. También en lo minero, si vamos a ese indicador, 3,1% afectado por la caída de actividades de comercio y servicios, sobre todo en educación, transporte, restaurantes y hoteles. La crisis social y política que está arrastrando Chile, recuerden. La contracción se suma a la registrada en el mes de octubre, cuando el IMASEC se redujo 3,4%. Hay que destacar que la actividad económica chilena está afectada desde el estallido social,
que se arrastra desde el mes de octubre de 2019. Las continuas manifestaciones ciudadanas reducen de manera importante los flujos turísticos. En Colombia, allí la imagen, nuevas alzas impositivas impuestas por el gobierno del presidente Duque abren el año afectando el bolsillo de los trabajadores que han tenido que ajustar presupuestos e ingresos. Luego de los gastos de Navidad y de fin de año, las finanzas familiares enfrentan la primera subida de costos en este 2020, el incremento del diésel que subirá a 185 pesos en promedio nacional, un aumento de 188 pesos con respecto al fijado en diciembre del año pasado por el Ministerio del Sector. La cuota moderadora de la salud tendrá un aumento de 200 pesos con respecto al 2019. Quiere decir que los ciudadanos que recién están recibiendo manos de 2 salarios mensuales van a tener que pagar 3.400 pesos al momento de hacer una consulta médica. La educación también aumentó, de acuerdo con el Ministerio de Educación. La base del aumento se fijó conforme al IPC de agosto de 2019, 3,75%, un porcentaje máximo que establece un costo en matrículas escolares, sean oficiales o públicas. Esto trae un efecto negativo en los ciudadanos que están obligados a ajustarse justamente para enfrentar un poco mejor o como se puede la situación económica en este 2020. Prepárese, Mr. Trump. Autoridades chinas dicen que están listas para trabajar más duro. Y así entonces esa coyuntura geoeconómica mundial. Ya le cuento más. Reino Unido enfrenta duras negociaciones, luego que formalmente tiene previsto abandonar el 31 de enero el mecanismo de la Unión Europea. A todo ese proceso se le llama con una palabra en inglés que es Brexit. Aunque el primer ministro Boris Johnson prometió que unirá a su país que está dividido cuando Gran Bretaña y la Unión Europea se divorcien el 31 de enero, según Russell Foster, profesor de política británica y europea en una universidad londinense, eso no pasará. Las cifras de crecimiento económico proyectadas son débiles y la industria de Reino Unido se ha visto afectada por duros 3 años de incertidumbre. Por esta cuestión que es si se salen o no se salen y que tiene siempre el Brexit en vilo. Johnson prometió, según él, abordar en planes de trabajo todas sus promesas electorales y eso incluye subir infraestructura, aumentar los empleos, pero se ha descuidado severamente en la promesa justamente incumplida de que hay inquietud en el país acerca de si esto finalmente se va a dar o no. Entonces, cuando hay incertidumbre, todos los expertos económicos le van a decir que eso genera un espacio negativo en la marcha económica del país. China arranca este año con buen pie, listo para seguir trabajando más duro y para crear alianzas económicas con diferentes naciones. Parte de lo que dijo en su discurso de fin de año el presidente Xi Jinping. Suele ser cauto, se mostró positivo por lo que llamó un excelente 2019 y aseguró que muchos más logros concretos llegarán en este 2020. En el discurso, el presidente Xi Jinping dijo que en 2019 China mostró una extraordinaria fuerza, trabajando con sudor, solidez y seguridad
e impulsando establemente el desarrollo de alta calidad. Han progresado exitosamente en puntos claves de 3 batallas: la prevención y neutralización de los riesgos financieros, la liberación de la pobreza y la prevención y eliminación de la contaminación, mientras que prevé que en la cifra del Producto Interno Bruto se acerque a los 100 billones de yuanes y a $10.000 per cápita. 2020 es un año de victoria decisiva para la eliminación de la pobreza. Me conmueve especialmente esta frase. Ahora los pastores nos hemos mudado a casas resistentes a los terremotos. Los ancianos pueden ir a una clínica cercana para ver a un médico. Los niños pueden disfrutar gratis de educación y los agricultores pueden obtener subsidios. El mandatario chino mencionó además que durante 2019 se redujo más de 2 billones de impuestos y tarifas, dejando a China como el país con la mayor reducción de impuestos. También mencionó que en el 2019 10 millones de personas salieron de la pobreza y se espera que para este año tenga una victoria decisiva para eliminar por completo este flagelo. También darle una solución para tener conexión de internet más barata y rápida y la clasificación de la basura. En todo el año 2019 se redujeron más de 2 billones de yuanes en reducciones de impuestos y tarifas. Entre las principales economías del mundo, China es un país con la mayor reducción de impuestos y tarifas y los mejores resultados, donde los jugadores del mercado tienen el mayor sentido de ganancia. Xi Jinping reafirmó las metas socioeconómicas que tiene para este 2020. Aseguró que seguirán trabajando en la consolidación del peso internacional que tiene China, con la celebración de eventos como el Foro de la Franja y la Ruta y la exposición de importaciones y exportaciones, que hacen que el gigante asiático tenga relaciones diplomáticas con más de 180 países a escala global. Eso que hablamos, bajar incertidumbre, tener una meta, visión, organización, objetivos de trabajo, corto, medio, largo plazo, está presente en este modo habitual de presentar los temas por parte del gobierno chino. Por eso tenían allí a toda la sociedad civil en distintos espacios escuchando, siguiendo de cerca a su líder. ¿Qué vamos a hacer en este año 2020? Vale la pena replicar esos esfuerzos y también ponernos a pensar si eso sirve y es aplicable en nuestras comunas o no. A la vuelta lo espero con un enfoque económico que es muy especial. Vamos a abordar el tema del plástico. A mí me parece que es el gran debate económico para este año, en un momento en el cual se hablan de autos eléctricos, de litio, de combustibles que no sean tan dañinos con la naturaleza. Bueno, plantear esto, y justamente, aunque usted se queje que en el supermercado va a comprar y ya no le dan bolsa plástica, plantear esto me parece un debate interesante. A ver, 2020, arrancando para muchos países con una prohibición a los plásticos de un solo uso. ¿Qué quiere decir esto? Hay una decena de países que ya decretó que vetó el uso de este plástico en utensilios de comida, en pitillos, pajitas para beber, en las abundantes bandejas blancas de comida fabricada con espuma de poliestireno. ¿Por qué? Uno de los grandes motivos para hacer esto pasa justamente por bajar la basura que después inundan espacios, que contaminan espacios que son preponderantes para la reproducción de nuestra especie y para un ecosistema que sea más limpio. Uno de esos espacios podrían ser las playas, que afecta de manera directa al turismo, pero no es solamente esto,
También el tema de la recolección de residuos en zonas urbanas es un tema muy interesante para agregar aquí. Voy a cifras del Banco Mundial. El mundo consume 5 billones de bolsas de plástico al año. Repito el número, 5 billones de bolsas de plástico al año, hechas con derivados del petróleo que pueden tardar hasta cientos de años en degradarse. Le cuento algo, un pañal, por ejemplo, usado por un bebé que usted descarta, tarda 100 años en degradarse. O sea que está 100 años en algún espacio, en alguna porción de tierra, esperando ahí para hacer un retorno. 100 años. Los países del Caribe son los que más uso hacen de estos materiales per cápita. Y ahí justamente es donde empezamos a plantearnos que necesitamos una nueva conducta de vida. De los 30 principales contaminadores mundiales per cápita de este tipo de plásticos, 10 pertenecen a la región caribeña. Caso Jamaica, Belice, Trinidad y Tobago, Bahamas han hecho los ajustes finales para unirse a los estados más avanzados del mundo en esta gran meta que implica defender nuestra Pachamama. La lista de los países que se suman a la iniciativa No Más Plástico de un Solo Uso incluye también a Barbados, Dominica y Granada. Todos están interesados en parar la degradación de sus territorios y en especial de sus costas, fundamentales para atraer turistas, la primera fuente de divisas para la mayoría de esos territorios caribeños. Países de América Latina también adelantaron en 2019 que sumarán esfuerzos para bajar el uso de este tipo de productos en Chile, Colombia, Perú y México. La Ciudad de México comienza un 2020 sin bolsas de plásticos. Esto debido a la entrada en vigencia de las nuevas reformas a la Ley de Residuos Sólidos que prohíben la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico desechables. Así pues, mediante un comunicado, la Secretaría del Medio Ambiente, SEDEMA, de la capital mexicana, expresó que el objetivo del gobierno de la metrópoli es tener una mejor ciudad y un mejor planeta. En este sentido, la gente en la enorme capital de México podría tener que regresar a esas viejas costumbres de llevar la comida a casa en paños reutilizables, cestas de paja tejidas, bolsas de malla o incluso paquetes de cuerdas. Algunos dicen que están listos y dispuestos, y los supermercados prometen promover bolsas de fibra sintética reutilizables, pero otros están luchando por pensar ¿cómo funcionará la prohibición en la práctica? Bueno, primero la industria mexicana está no nada más preparada, sino hemos estado preparados todo el tiempo. Esto no es una cuestión de ahorita, ya la República Mexicana está inundada de iniciativas, esta es una más. Una parte importante que vale la pena acotar es que esta ley es únicamente correspondiente al DF, a la Ciudad de México. Según la nueva ley, los supermercados serán multados si reparten bolsas de plásticos. La mayoría ofrecerá bolsas de compras reutilizables hechas de fibra plástica gruesa, usualmente vendiéndolas por alrededor de 75 centavos. Algunos residentes acogen la prohibición a regañadientas, preguntándose qué pasaría si fueran a comprar comestibles y olvidaran traer sus bolsas reutilizables. Pero imagínense, se me olvida mi bolsa y yo compro ahorita productos, ¿cómo me los llevo? Que no me dan bolsas de plástico también. Por otra parte está muy bien que protejan el medio ambiente, sobre todo. Hay que destacar que este nuevo reglamento, que se aplica específicamente para la Ciudad de México, no multará a personas que las utilicen, pero sí a las empresas que vendan o entreguen las bolsas que no sean degradables. Ante ello, los ciudadanos podrán denunciar a los establecimientos que no adopten la medida en la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la SEDEMA y en el Instituto de Verificación Administrativa. Tailandia también se suma este año a la lista de países que prohíbe las bolsas de plásticos de un solo uso. Se trata de una de las principales iniciativas para hacer frente a la emergencia plástico en uno de los países de mayor consumo per cápita en el mundo. Como parte de la campaña Digan No cada día a las bolsas de plástico, el Ministerio de Ambiente lanzó un plan a 20 años para reducir su uso, después de que en los últimos 2 años varios cetáceos fueron hallados muertos en las playas con kilos de plásticos en el estómago. Se estima que la prohibición involucrará a 75 grandes tiendas
y decenas de miles de negocios minoristas, empezando por los omnipresentes negocios de la cadena 7-Eleven. ¿Qué pasa si pagamos al menos 500 yuanes y nos dan una bolsa de tela gratis? No es mucho. Si usamos estas bolsas, estaría mejor y más rico. Pero otras personas sufrirán. Admito que puede ayudar con el problema del calentamiento global. La medida tomada por varios operadores importantes de centros comerciales y las ubicuas tiendas de conveniencia 7-Eleven verá a los clientes pagar una pequeña tarifa por una bolsa reutilizable hecha de tela. Si bien algunos no aceptan la medida, muchos afirman que con el tiempo la misma será aceptada. No va a ser fácil para todos. En este momento la gente estará molesta, pero creo que cambiará con el tiempo. La gran mayoría de los tailandeses están cada vez más concienciados de la contaminación del plástico en sus playas y zonas naturales, donde los animales mueren al ingerir gran cantidad de bolsas de residuos. Tailandia, según las estimaciones, arroja en un año 1,17 millones de toneladas de bolsas de plásticos, pero la emergencia concierne también al desecho de vasos y sorbetes de plástico, que alcanzan 1,72 millones de toneladas, y al poliestireno, 700.000 toneladas. Hay una realidad, los precios del crudo subieron más de 4% tras el asesinato del jefe militar iraní Qasem Soleimani, asesinato cometido por fuerzas de Estados Unidos. Y tenemos que decir que el crudo con esta situación ha alcanzado su nivel máximo en más de un año. Irán, que hace parte de la OPEP y es el sexto productor de crudo del mundo, podría responder al ataque contra el general Soleimani con el cierre del estrecho de Hormuz. Una medida que generaría crisis en toda la región. ¿Por qué? Porque por allí pasa justamente vía fluvial gran parte de esa distribución. Clave desde el punto de vista geoestratégico, el estrecho de Hormuz. 30% del petróleo que se consume a nivel global pasa por allí. Por ahí mismo pasan las exportaciones de crudo y gas de Irán, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El cierre del estrecho de Hormuz dispararía el precio del petróleo, incluso, dicen los analistas, superaría los $200 por barril. Cuidado con esto, miren esta imagen, la cuelga en Twitter un periodista, Juan Manuel Carr. Multitud en Kerman, lugar natal del general iraní Qasem Soleimani, luego que este fuera asesinado por Estados Unidos. Así está el pueblo sirio justamente en las calles. Dijimos, tras el asesinato de Soleimani, futuros del precio del Brent para marzo escalaron hasta los $69,06 por barril. WTI saltó un 4,4%, tocó 63,84 por barril. Sexto PEP se ubicó en $61,24 el barril. A todos muchas gracias, será hasta luego.